Hermanos, quien les habla, el hermano Gregorio, tiene el gusto hoy de traerles la exposición de la palabra del Señor. Y quiero antes saludarles, por favor levantamos nuestras manos. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y no baje su mano, saludamos a toda la audiencia que está mirando también el programa. Dios les bendiga, amados hermanos, estamos aquí estudiando la Biblia y les seguimos esperando para que pase usted con nosotros juntos estudie la Biblia. Hoy vamos a estudiar el versículo 3 de la carta de Judas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Judas, verso 3, y el día de hoy vamos a aprender un asunto, un mandamiento importante para el cristiano. Judas, versículo 3. Voy a leer en versión Reina Valera. Escrito está, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Quiero pedirle su atención. Esta parte es muy importante para entrar al mensaje. Una característica de los cristianos es que el cristiano desde sus inicios hasta el final se caracteriza el cristiano porque es una fe, escuchen lo que voy a decir, que defendió, defiende y defenderá la verdad de Dios. Repito, una característica de la fe cristiana es que defendió, defiende y defenderá la verdad de Dios. En la historia del cristianismo podemos revisar que muchos hermanos dieron su vida por no negar la fe en Cristo Jesús. Los registros históricos en historia nos dicen que algunos cristianos eran, en el circo romano, antes de que los gladiadores salgan a pelear, eran comidos por leones. A los leones se los dejaba 2, 3 días sin comer y salía con una furia y no respetaba, ¿no?, si era varón, mujer o niño. Igual a todos el león comía. Para el emperador de ese tiempo era una diversión. Eran, bueno, como un aperitivo, porque luego vienen los gladiadores. Los cristianos en ese tiempo, en la historia se ve que fueron perseguidos por su fe. No negaron su fe, defendieron la fe, defienden la fe y siempre defenderán la fe. La característica de la fe cristiana es que defiende la verdad de Dios. Existe un documento llamado Actas de los Mártires. Son documentos oficiales donde se registra por qué se los perseguía a los cristianos y cómo se los martirizaba, se los torturaba. Nosotros, como cristianos, hoy en día, a disposición tenemos libros como, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento, donde comienza a relatarnos cómo los cristianos comenzaron a ser perseguidos. Primero, los que persiguieron a los cristianos fue los judíos de la élite religiosa del pueblo de Israel. El Sanedrín, Anás, Caifás, el sumo sacerdote, todos ellos. Luego la persecución fue realizada por el Imperio Romano. Recuerden que los primeros cristianos eran judíos, y como judíos ellos predicaban que Cristo es el Señor y Él va a venir para instaurar su reino terrenal, y al César no le gustaba eso. Por tanto se les persiguió a ellos. Además, Nerón había acusado a los cristianos de que los cristianos habían incendiado Roma, pero la historia registra que Nerón había incendiado Roma. Todos estos antecedentes en la historia registran que los cristianos hasta lo último no claudicaron en su fe. Es el cristianismo una fe, repito, que defendió, defiende y defenderá la verdad de Dios. Cuando el cristianismo comenzó a otros países a extenderse, a expandirse, voy a enumerar aquí, sufrió un sinfín de humillaciones por parte de ese tiempo quien gobernaba toda esa parte, el Imperio Romano. Por ejemplo, Nerón fue el primero que persiguió a los cristianos. Luego vino Constantino, luego vino, Nerón, luego vino Domiciano, luego vino Trajano, Marco Aurelio, Septimio, Severo, Maximino, Tracio, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Todos estos que acabo de mencionar eran emperadores romanos que persiguieron a los cristianos. Hasta la época de Constantino, cuando Constantino hace parar la persecución y adopta al cristianismo como religión oficial del imperio. Nosotros
Hoy en día, como hace un momento dije, tenemos libros a disposición para enterarnos de esto. No creas que ser cristiano, como hoy algunos predican, ser cristiano es tener casas, autos, recibir prosperidad. No, no, no. Los primeros cristianos entendían que seguir a Cristo implicaba una pena de muerte. Hoy en día ya no hay ese evangelio. Lo que hay es un evangelio suavizado, barato, aguado, al gusto del consumidor. El evangelio bíblico implicaba entregar la vida. Uno de los libros que habla de esto es del autor John Fox. Les recomiendo este libro titulado Mártires de Fox, que habla de la muerte de Marcos, Timoteo, Pedro, aunque la Biblia no registró, pero él como historiador recogió los datos y comienza a hablar cómo murió Marcos, Santiago, Timoteo. Otro libro que tenemos a nuestro alcance es Los Mártires, libro Mártires y Perseguidos, por el autor Alfonso Ropero, que relata la persecución desde el siglo I hasta el siglo X. Y también el historiador Eusebio de Cesarea, quien registra las persecuciones a los cristianos. Un hombre llamado Tertuliano escribió un libro llamado Apología. En ese libro, al ver las persecuciones de los cristianos, y él también siendo cristiano, dijo lo siguiente, escuchen, dijo así: nos hacemos más numerosos cuando nos cegáis, la sangre es semilla de cristianos. Qué impresionante declaración. Tertuliano dice, cuanto más nos persiguen a los cristianos, cuando nos matan, esa sangre que derramamos es la semilla, porque más cristianos va a haber. Y fue así. Cuanto más perseguían a los cristianos, el número de cristianos aumentaba, y eso al emperador preocupaba. Los estamos matando, los estamos haciendo comer con leones, los estamos torturando, los incendiamos en las calles como antorchas para iluminar las calles romanas, y estos, en vez de aminorar, aumentan su número. La persecución nunca hizo mal a la iglesia cristiana. Lo que está haciendo mal es el evangelio de la prosperidad. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Tertuliano con mucha razón dijo, aunque nuestra sangre derramen, esa sangre se va a volver semilla para que otros cristianos aparezcan. Maravilloso. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, escribió muchas cartas a Timoteo, su discípulo. Y en Filipenses, vamos a ver esto, 1:14, Pablo desde la cárcel dice a Timoteo, a los cristianos de Filipo, perdón, estas palabras que para nosotros también es de aliento. Filipenses 1:14, por favor, escuchamos. ¿Qué dice? Escrito está, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando a los cristianos se les perseguía, el número de cristianos aumentaba. Hay registros que indican, cuando preguntaban al cristiano, niega tu fe, el Señor es el emperador, César. Ellos decían, no, para nosotros hay un solo Señor, es Cristo. Y al ver eso otros se convertían y decían, wow, una convicción recibían de que el Señor verdaderamente es Cristo. Pablo está en la cárcel escribiendo esta cárcel. Y recuerden que la cárcel no es un lugar como un hotel de 5 estrellas donde hay aire acondicionado, colchón con resorte, internet wifi. No, 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 es cárcel. Según la historia, la cárcel donde estaba Pablo se llamaba Mamertina. Era un lugar subterráneo, la pared era de piedra y ustedes saben que la piedra se humedece y la humedad atrae más frío. Y por debajo de ahí pasaba la alcantarilla de todas las viviendas romanas, o sea, un olor fétido. Ahí estaba Pablo y desde ahí escribe a los cristianos de Filipo y les dice, hermanos, muchos se han enterado que estoy en la cárcel y esa prisión que yo tengo en la cárcel, encarcelado, a muchos ha animado a predicar la palabra, aún más, dice. Muchos cristianos al ver a Pablo en la cárcel se animaron a predicar la palabra y dijeron, ¿cómo mi hermano en la cárcel y yo callado voy a estar? Yo tengo que hablar, tengo que predicar. Por eso dice el verso 14, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La persecución siempre provocó que otros hablen sin temor la palabra del Señor. ¿Están atendiendo, hermanos? ¿Sí? Ya, vamos a leer ahora en las versiones, Filipenses 1:14. Escuchen atentamente cómo se traduce. Porque al ver que nuestros hermanos han sido perseguidos, ¿acaso no te infunde una convicción? Yo también tengo que predicar.
Cuando hoy vemos que en Medio Oriente nuestros hermanos están siendo decapitados, ¿acaso no te infunde en tu alma un sentir, un querer? ¿Qué estoy haciendo yo? También tengo que predicar. O muchos de los que están mirando al enterarse de esas noticias dicen, así siempre hablaba mi papá, así siempre hablaba mi abuelo, de chico me llevó a la iglesia, los cristianos van a bajar la cabeza, ha dicho, ese tiempo está llegando. No, ya es hora Dios de que regrese al rebaño y Dios lo trae a esa oveja perdida. ¿Entienden lo que digo, hermanos? La persecución nunca hizo daño a la iglesia, siempre lo hizo un bien. Filipenses 1:14. Escrito está, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Así que yo estoy seguro que si a mí me acallaran, me dijeran a este hay que hacerle algo para que no hable más, de seguro es que más de mucha gente se levantaría a predicar. ¿Sí o no, hermanos? Porque lo que estaba hablando era verdad, por eso le han hecho algo. No me quedaría yo callado, yo levantaría mi voz. Algunos tal vez hasta van a dejar su taller y decir, yo me pongo a predicar en la esquina de la calle. Es que la persecución nunca hizo mal, siempre hizo bien a la iglesia. Filipenses 1:14. Al ver al apóstol Pablo en la cárcel, otros decían, sin miedo ahora me toca a mí predicar. Si es mi turno de ir, voy a ir también, pero sin temor voy a hablar la palabra del Señor. ¿Están captando lo que digo, hermanos? Filipenses 1:14, otra versión vamos a escuchar. Escrito está, además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesús. Hoy en día, ¿cómo animan a la gente a predicar la palabra? Hay un milagro en tu vida, no te calles, anda a predicar ese milagro. Aquí era diferente. Al ver al apóstol Pablo en la cárcel, eso animó a los cristianos a predicar. ¿Cuán distinto? ¿Cuán diferente? Una versión más, Filipenses 1:14, y seguimos desarrollando. Mire lo que dice. Adelante, Filipenses 1:14. Estamos aprendiendo Judas, versículo 3. Así que si ha llegado recién a la sintonía, busque en su Biblia Judas, verso 3. Y ahora vamos a leer Filipenses 1:14. Escrito está, además, gracias a mis prisiones, muchos de los cristianos de estos alrededores han perdido el miedo. De cierta forma, mi paciencia los ha alentado y ahora hablan de Cristo con más valor. ¿Cuántos dicen amén? En la página web Libertad Digital Europea, este dato, mire lo que dice. Dice, cada 5 minutos se asesina a un cristiano por razón de su fe. Cada 5 minutos a un cristiano están martirizando por su fe. Entonces, 105,000 cristianos en el mundo son condenados al martirio por su fe. ¿No le dice esto algo? ¿No le dice que usted tiene que madurar ya, crecer espiritualmente y salir a predicar? Es que ese es el problema. La iglesia primitiva defendió, defiende y defenderá la verdad. Pero los cristianos modernos de hoy no quieren defender. Qué triste. Realmente al enterarme de esta noticia, 105,000 cristianos en el mundo son condenados por su fe, nos debería llamar una fuerte reflexión. ¿Qué estás haciendo como cristiano? ¿Qué estás haciendo como hijo de Dios? Algunos son cristianos de closet. Soy cristiano, pero que nadie se entere. Cristianos de closet. Cada 5 minutos muere un cristiano por su fe. Pero al cristianismo de hoy ya no le caracteriza la verdad de contender por su fe, de no negar la fe, sino lo que le caracteriza es un desenfreno en sus reuniones, desórdenes en sus reuniones. La caracteriza la predicación de cosas materiales y placeres temporales en sus reuniones. Les caracteriza a la iglesia de hoy, entre comillas eso de iglesia, la popularidad. Y sabe, y esto es lo peor, a la iglesia de este tiempo le caracteriza pisotear la verdad de Dios en nombre del amor. ¿Qué más? Les caracteriza el libertinaje en sus cultos o reuniones. ¿Sí o no? Eso les caracteriza. Alguien escucha hoy, iglesia evangélica, es un lugar donde se tiran al piso, se ríen, brincan, electrocutaciones, sufren. No, la primera iglesia no fue así en sus inicios. Esas son las iglesias apóstatas.
que no defienden la verdad de Dios. Una verdadera iglesia se reconoce, señores, amigos, hermanos, porque defiende la Escritura, la palabra de Dios, las verdades contenidas en los 66 libros. Y voy a insistir, la palabra de Dios solo consta de 66 libros. Aunque me digas, Evangelio de Judas falta, Evangelio de María Magdalena falta, el Apocalipsis de Elías falta, nunca a la Biblia le sacaron libros. Siempre han intentado aumentarle y no han conseguido hasta el día de hoy. Y no lo van a conseguir, porque el canon solo consta de 66 libros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Antiguo Testamento 39, Nuevo Testamento 27, haciendo un total de 66. Ahora vamos a fijar nuestra atención en Judas, versículo 3. ¿Con qué palabra comienza? Dice, leamos por favor Judas, verso 3, ¿con qué palabra comienza? Leamos. Escrito está, doy gracias. No, Reina Valera 60, Judas. A ver, voy a leer yo. Escrito está, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en el verso? Amados. Ese es el otro nombre para el cristiano. El cristiano en la Biblia tiene muchos nombres, títulos. Es soldado de Cristo, es siervo inútil, se lo llama también santo, y ahora Judas utiliza una palabra, amados. Al decir amados está mostrando que nosotros somos el objeto del amor de Dios. Tú y yo somos el objeto del amor de Dios. ¿Dios nos ama, sí o no? Sí, pero por Cristo. Nunca hay que perder de vista eso. ¿Dios te ama? Sí, por Cristo. Sin Cristo estás bajo la ira de Dios. Pero dice la Biblia, de tal manera amó al mundo. Ese es su amor general. Dios ama a su creación, sustenta a su creación, pero un amor con la gracia salvífica solo es para los hijos de Dios. Dios nos ama a los creyentes, no porque somos buenos o porque algún esfuerzo, una obra tenemos, nos ama por Cristo. Y eso Judas nos recuerda, amados. Judas se dirige a los creyentes con esta palabra llamándolos amados. A los creyentes verdaderos, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época de la humanidad, son objeto del amor de Dios. Por eso dice amados. Pregunto, ¿es lindo sentirse amado con los que te rodean o es feo? El silencio lo dice todo. ¿Es lindo o es feo? Es lindo que tu papá te quiera, tu esposa, tus hijos. Es lindo. Pregunto ahora, ¿cuánto más lindo es ser amado por Dios? Porque Él dice, con amor eterno te he amado. Amén, hermanos. Por eso dice amados. Amados, dice. ¿Qué es lo que luego sigue en el verso 3? Después de la coma. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Mientras busca Jeremías 10:23, voy a explicar. Judas, después de decir amados, dice, tenía una gran necesidad, urgencia, de escribir lo que compartimos unos con otros, lo que tenemos en común. ¿Cuál es? Salvación. Quería escribirles acerca de algo que tenemos tú y yo en común. ¿Qué cosa es? Salvación. ¿Qué cosa Judas quería escribir? Sobre la salvación. Amados hermanos, sobre la salvación hay tanto que hablar. La salvación por gracia es algo tan maravilloso. Saber de qué nos salva, para qué nos salva, cómo nos salva, se pierde o no la salvación. Hermanos, hay tanto que hablar sobre la salvación, tanto que admirar sobre la salvación. Tal vez Judas, al decir quería escribirle sobre la salvación, quería escribir un libro como el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos es el mejor libro de los 66 que sistemáticamente habla sobre la salvación. Si eres cristiano de 10, 15 años y no has leído Romanos, si te pregunto de qué eres salvo, de seguro es que no me vas a contestar. Te vas a aplazar. ¿De qué eres salvo? Te voy a contar mi testimonio. Dios me ha salvado de un accidente, de una situación te ha salvado, pero no tienes vida eterna. El libro que mejor habla de la salvación es Romanos, y Judas posiblemente quería escribir un tratado como el libro de Romanos.
Judas tenía esa intención, todo ese corazón. Hermanos, les voy a escribir ahora de nuestra salvación. Estaba, ya me imagino, Judas agarrando la pluma y ahí estaba el papiro comenzando a escribir. Pero algo pasó. El Espíritu Santo le guió, le direccionó. Deja ese tema, ahora hay que escribir a que contiendan ardientemente por la fe, porque los apóstatas han entrado a las congregaciones. Enseguida eso vamos a desarrollar. Pero leamos Jeremías 10:23. Mire lo que dice. Escuche. Escrito está: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el orden de sus pasos. Conozco, Señor, que el hombre no es dueño de sus pasos. Busque las versiones, por favor. El que es dueño de cada paso que vamos a dar es Dios. Judas se disponía a escribir sobre la salvación, pero Dios ya había dispuesto: me vas a escribir contra los apóstatas. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Jeremías 10:23, en otra versión, ¿qué dice? Escrito está: Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de decir esto voy a hacer o aquello. Del Señor depende, si es que Él lo quiere. Otra versión más, ¿qué dice Jeremías 10:23? Escrito está: Jeremías oró así: Dios mío, yo sé que nadie es dueño de su vida y su futuro. Judas, ¿qué cosa quería hacer? Quería escribir acerca de la salvación. Pero él no podía disponer. Dios ya había dispuesto para él: me vas a escribir contra los apóstatas. Proverbios 16:1, la misma verdad repite. Lo que quiero aquí que entiendan es que Judas, no estamos hablando de Judas Iscariote, el que le traicionó a Cristo. Estamos hablando Judas, hermano de Jacobo. Este Judas es medio hermano de Jesucristo, porque Jesús, después de nacer, María y José tuvieron muchos otros hijos, y este es uno de ellos. Judas fue sensible a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo más o menos le abrió su entendimiento y le dijo: mira, Judas, ahí están los enemigos, los apóstatas, lobos rapaces vestidos de oveja, vienen y van a destrozar el rebaño. Ponte en alerta, despierta tu instinto pastoral, pon en alerta a todas las iglesias, porque el peligro está a la vuelta de la esquina. Ya me imagino ese momento que Judas despertó todo su instinto pastoral y comenzó a escribir esta carta: debemos contender ardientemente por la fe contra los apóstatas. Leamos, pero antes de entrar de lleno eso, Proverbios 16, versículo 1. Escuchen lo que dice, a ver. Escrito está: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre puede querer hacer algo, pero la respuesta final, ¿quién lo tiene? Dios. Judas, ¿qué cosa quería hacer, hermanos? Escribir acerca de la salvación, pero Dios ahora le va a guiar a escribir sobre cómo contender contra los apóstatas. ¿Están entendiendo, hermanos? Si tienes otra versión, rapidito, Proverbios 16:1. Escrito está: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Sí. Judas, ¿qué planes tenía? Escribir de la salvación. Pero Dios, ¿qué hace? Le va a guiar a escribir otro tema, otro asunto. Peleen, combatan contra los apóstatas. Volviendo nuestra atención al verso 3 del libro de Judas, esta carta, leo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. ¿Hasta ahí hemos entendido, sí o no? Sí, ahora, ¿qué sigue? Me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Ahora entiendo. En otras palabras diríamos: mientras estaba por escribirles con solicitud acerca de nuestra común salvación, me he visto guiado o dirigido por el Espíritu Santo a dejar ese fascinante tema a un lado para, en lugar de ello, escribirles acerca de algo extremadamente importante. Es decir, Judas se propuso una cosa, pero Dios dispuso otra cosa.
Judas fue tan sensible a la guía del Espíritu que rápidamente abandonó su propio proyecto para seguir la guía del Espíritu. Judas no nos dice cómo el Espíritu Santo lo guió, pero estamos seguros que le direccionó al tema que vamos a entrar de lleno. Muchos estudiosos en la Biblia, eruditos, dicen lo siguiente, escuche lo que voy a decir. Judas, este libro de 25 versículos, chiquitito, pero en su contenido poderoso, dice que su gemelo tiene en el Nuevo Testamento, y su gemelo, su mellizo, es la segunda carta del apóstol Pedro. Porque en la segunda carta del apóstol Pedro, Pedro habla de los falsos maestros, de los falsos profetas. Judas habla también de los falsos maestros, de los falsos profetas. Una pequeña diferenciación. Pedro habla en futuro, porque vendrá, porque habrá. Mientras que Judas dice, ya han llegado, es hora de desenvainar nuestras espadas y pelear contra los apóstatas. Por eso Judas dice, he sido guiado para escribirles a que luchemos, contendamos ardientemente por la fe. Contendáis ardientemente. ¿Quieres saber quién es tibio, quién es frío y quién es caliente? Aquí está la respuesta. Mucha gente se equivoca en decir, caliente es aquella persona que en la iglesia se tira al piso, le empujan al suelo, le patean. Ese es caliente, del espíritu lleno está. Mentira, eso está mal. Una persona caliente es aquella que defiende la verdad de Dios. Porque Judas dice, contiendan fríamente o ardientemente. ¿Quiénes son entonces los calientes? Los que luchan por la verdad. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Ahora, la frase contendáis ardientemente es una sola palabra en el griego y se traduce epagonizomai, así se pronuncia. Esa palabra en Reina Valera, que son dos, contendáis uno, ardientemente, en el griego es uno, es epigonizomai. Viene de la palabra agón, ese agón quiere decir contención, un combate, y de ahí viene a las palabras al castellano, agonizar, agonía, y va con el prefijo epi, que quiere decir sobre, eso es intensivo, significa contender acerca de una cosa como combatiente. Entonces se podría traducir contender intensamente, ardientemente. Esa misma palabra que tiene su raíz en epigonizomai aparece en 1 Timoteo 6, verso 12. Voy a leer 1 Timoteo 6, 12. Dice, escrito está, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué cosa dice Pablo a Timoteo? Pelea. Y esa palabra pelea es agonizomai. Casi la misma palabra de la misma raíz que en Judas verso 3. Pelea la buena, ¿qué cosa? Batalla, y ahí es agón. O sea, pelea hasta quedar exhausto. Batalla, combate, hasta quedar sin fuerzas. Enseguida volvemos con